Miren, tengo una foto, si se puede ver, tiene que ver con la reflexión de hoy sobre el libro de Efesios. Miren, esa es una mansión de Beverly Hills. Esa es una ciudad de California, en el oeste de Estados Unidos, donde mucha gente desea estar ahí, ¿no? Pero solamente pueden hacerlo aquellos que tienen muchos recursos. Por eso ahí están muchos industriales, especialmente muchos artistas, con sus grandes ganancias de Hollywood. Y entonces, una ilustración para poder vincularla con este libro de que estamos estudiando. Imagínense... No sé qué pasa. Hola. Imagínense que estamos nosotros todos en un tour en ese lugar. Y los guías turísticos se esfuerzan en darnos detalles. Y estamos en esta mansión. Y ahí nos estamos asombrando de la cantidad de metros cuadrados, las piscinas, los grandes autos de último modelo que hay ahí. Y quedamos todos con la boca abierta. De repente, el guía turístico dice, cuando alguien le pregunta, ¿y de quién es esta mansión? Y el guía nos dice, no lo van a creer. Pero este hombre, esta persona que es dueño de esto, era una persona muy, muy pobre, sin ningún tipo de recursos. Y justamente andaba por aquí y conocía al dueño de esta mansión. Y su acercamiento no siempre fue productivo, sino que intentó robarle más de una oportunidad, intentó perjudicarlo. Sin embargo, al fin de sus días, este dueño original de esta mansión se la regaló a ese pordiosero. Cuando uno escucha esa afirmación, se nos llenaría de asombro la cara y el espíritu, y quisiéramos saber un poco más. La segunda pregunta, después del asombro, sería, contanos un poco más de esa persona. Bueno, esa es exactamente la ilustración para introducir lo que vamos a estudiar hoy brevemente en el libro de Efesios. Toda la primera parte de este libro, que es una carta cristiana a una iglesia que estaba en Turquía, lo que es hoy Turquía, no se llamaba Turquía así antes, y vemos que en su inicio se describe por parte de Pablo, que es el autor de esta carta, un apóstol, que Dios nos ha bendecido, como dije recién, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Que Dios planeó bendecir al hombre aún antes de crearlo, sabiendo que iba a pecar. Que Dios planeó reunir todas las cosas en Cristo, dice Efesios 1:10. La unificación luego de la desunión entre el cielo y la tierra. Pero cuando llegamos al capítulo 2, empieza nuestro asombro. Porque el objeto de todas esas bendiciones, de todas esas riquezas, de todos esos dones, del sello del Espíritu, de la habitación interior del Espíritu, son seres humanos que ahora vamos a leer en qué condición estábamos. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 2 y vamos a ir leyendo de a poquito. En el capítulo 2, versículo 1 al 3, está la primera parte, ahí está la división de lo que vamos a leer hoy, ¿no? Y vamos a tratar, antes de leer, digo esto además, y vamos a tratar la esencia de la fe cristiana. Mucha gente cree en nuestro medio que uno es cristiano porque nació en Argentina. Así estaban los libros de literatura gauchesca cuando las personas se autoproclamaban cristianas para diferenciarse del animal. Una cosa alocada. Y hoy diríamos que si alguien dice soy cristiano porque nací en Argentina, había un predicador que decía, si naciste en un garaje, vos no sos auto. Si naciste en un aeropuerto de Fisherton, vos no sos avión. Entonces vamos a descubrir la esencia, repito, de la fe cristiana. Y el antecedente, ya les aclaro que no nos favorece. Porque describe la vida humana antes de que el hombre llegue a conocer a Dios de una manera catastrófica. Vamos a leer los primeros 3 versículos. El versículo 1 dice, y Él, está hablando de Dios,
en realidad viene del versículo 19 y 20, donde se habla del gran poder que Dios tuvo para levantar de los muertos a Jesús. Y el versículo 21 al 23 es un paréntesis, porque en el capítulo 2 sigue hablando del tema, este mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es exactamente el mismo que da vida a seres humanos que se describen aquí, como voy a leer. Él nos dio vida a vosotros. Está hablando un judío convertido en cristiano y le está hablando a personas que no eran del mundo judío. Por eso dice vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos ahí se incluye Pablo y todo el mundo del mundo antiguo y de hoy. Vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien. Acá hay un lenguaje un poquito raro. Primero que comienza a decir que el hombre está muerto. Por supuesto, uno se inquieta enseguida, ¿qué significa esto? La primera vez que aparece la palabra muerte en la Biblia, surge en un estado idílico cuando Dios crea al hombre y la mujer. Y al darle Dios libertad moral al hombre y a la mujer, le dice que de todo ese escenario precioso que tenía delante, árboles llenos de fruto, un lugar donde la fertilidad de la tierra era extraordinaria, le dice, hay un árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, que de él no van a comer, porque si comen de él, dice Génesis capítulo 2, ciertamente morirán. Bueno, el hombre sabemos que comió la mujer, comió el hombre, y murieron no inmediatamente. Lo que sí murió, según el relato de otra parte de la Biblia, lo que murió inmediatamente es su espíritu. Pero esa muerte del espíritu no quiere decir que se quedó sin espíritu el hombre sin Dios. Simplemente, ahí está puesto en la placa, ese espíritu muerto no significa que no existiera más, sino significa desconectado de Dios. El anhelo de Dios en el inicio de la creación es que hombre y Dios estuvieran juntos, unidos. La decisión moral del hombre de hacer su propio criterio y voluntad provocó la desunión. Eso Dios llama muerte de su espíritu. Por supuesto, el hombre murió en forma inmediata en su espíritu porque su espíritu se transformó en lo que todos tenemos al nacer, en un espíritu egocéntrico. Giramos sobre nosotros mismos. Ahora su alma murió progresivamente, tardó más tiempo su deterioro. Y finalmente su cuerpo, por efecto de la enfermedad, la vejez, terminó muriendo. De tal manera que cuando Dios recompone al ser humano, eso se llama la conversión cristiana, el nuevo nacimiento, regeneración, palabras que están en otras partes de la Biblia, se recompone primeramente el espíritu, progresivamente el alma y definitivamente va a ser en el futuro nuestro cuerpo. Vamos a dejar de tener todas las plagas y las enfermedades y dificultades que tenemos por el simple paso del tiempo o no a veces por el paso del tiempo. Acá hay un lenguaje que vamos a ir descifrando de a poquito que nos llama la atención, aparte de este espíritu desorientado. Y ya descubrimos por estos 3 primeros versículos que la fe cristiana no se trata de cumplir una serie de reglas, porque en este estado calamitoso que describe Dios, como está el hombre, genéricamente, no es capaz de elevarse ni medio centímetro de su estatura espiritual, sino que está condenado a un descenso aún mayor. Porque estos hábitos pecaminosos, este estado de pecado, cuando dice allí, estando muertos en vuestros delitos y pecados, hay una placa que muestra un tiro al blanco. En el original la palabra pecado, en el idioma hebreo, era errar el blanco. Era alguien que está estirando su arco y dirigiendo la flecha a un objetivo. Pero la fuerza no fue la suficiente y el defecto mismo de la flecha hizo que, antes que llegara
en lugar del blanco, la flecha no dio en el blanco. Esa es la descripción. La palabra pecado hoy día, que se usa generalmente en los ámbitos cristianos, espirituales, no es aceptada muchas veces por aquellas personas que no leen frecuentemente el libro de Dios. Pero quiere decir entonces, podemos reemplazarla con que el hombre no cumplió el objetivo que Dios esperó de él que cumpliese y cayó en esta desorientación y esta falta de no llegar al blanco. Y la palabra delito es muy dura. Dice, estábamos muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. La palabra delitos allí significa caída, y pecado, errar al blanco. Ahora, dice el relato bíblico que todas estas personas que estábamos encerrados en este tipo de pecado, que después se transforma en un hábito y en un carácter pecaminoso, y que es el retrato del hombre sin Dios, dice que obedece a un orquestador con gran poder. Dice el versículo 2 que las personas que practicaban los delitos y los pecados seguían la corriente de este mundo. Ahí la palabra corriente de este mundo se puede también llamar conforme a este mundo. Este mundo en el que vivimos no es autónomo. Y la palabra mundo en la Biblia significa lo opuesto a Dios. Quiere decir que Dios tiene una manera que ha esperado que el hombre procediera de esa manera, y el sistema mundo ofrece una alternativa a ese plan de Dios. Como se nos fue explicado muy bien el domingo pasado, la razón es que este mundo, opuesto a Dios, tiene un jefe, tiene un captor, tiene alguien que es el que produce la letra, el guión, la partitura, para que los hombres, sin saberlo, muchas veces, ejecuten esos actos. Por otro lado, el mundo de Dios es otro poder, un poder mayúsculo, superior al poder del mundo, que este poder del mundo dice aquí el versículo 2, que arrastra a las personas. Hay una placa que sigue. Esta es la idea que da aquí Efesios. No sé si ustedes han visto a veces en un río la mortandad de peces, muchas veces por contaminación del agua. Y esos peces que flotan siguen la corriente. Por ejemplo, en el río Paraná desemboca, el río de la Plata, y desemboca en el mar definitivamente. Pero cuando los peces, a ver si podemos poner la placa de los peces, están muertos, flotan y van a la deriva. Esa es la idea que tiene cuando dice aquí la Biblia que los seres humanos que están sumergidos en delitos, o sea, en caídas, y errando el blanco, siguen una corriente específica que los lleva corriente abajo. Así que esa es la manera en que describe aquí San Pablo esta manera que vive el mundo. Ahora, la razón es que hay un poder que está vigente desde antes que el hombre existiera. Dios tenía el único poder y nadie estaba exento de esa autoridad. Había creado un mundo angelical antes que el hombre, y dentro de ese escenario, tal vez el ángel de mayor envergadura en cuanto a su creación, decidió rebelarse contra Dios. Y ahí nació el pecado. Pero cuando el hombre llega a la existencia, ya había este ángel caído, teniendo como plan de destruir todo lo que representaba a Dios. Así que en ese objetivo está desde el inicio hasta hoy. Así que esto que dice aquí, siguiendo conforme al príncipe de la potestad del aire, versículo 2, cuando le da la entidad de príncipe, quiere decir que tiene liderazgo espiritual perverso sobre una categoría de ángeles que siguieron su voluntad. Quiere decir que la salvación que Dios ofrece, que es el tema del capítulo 2 de Efesios, aunque estamos en el comienzo, es la posibilidad de que el poder supremo de Dios puede afectar a las personas que están sumidas bajo este poder del enemigo, poder, a través del poder de Dios, vaya la redundancia, es traer a estas personas para que estén bajo el poder liberador de Dios. Por eso la salvación es
que fuimos libertados del poder de la maldad y la gracia que nos fue dada espera que nos sometamos con lealtad al poder que es sobre todo poder. Eso es lo que dice en el capítulo 1, que es el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, y que en el capítulo 2 dice que va a efectuar eso mismo con aquellos que seguimos la corriente de este mundo y que vivimos conforme a este príncipe que está actuando en contra nuestro. Más adelante en el tiempo, escribe el apóstol Juan, que fue el último que estuvo con vida, vivió más de 90 años según la tradición. Él escribe sus cartas y en una de ellas dice esta frase que voy a leer ahora, vinculada con los de Efesios. Y dice 1 Juan 5:19, si podemos poner la placa, así está, muy bien. Y dice, y sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está bajo el poder del maligno. La traducción mejor sería yace, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y esta es la idea que este enemigo de Dios tiene en sus fauces, atrapado a la humanidad. Y mientras las personas tengan la oportunidad de escuchar el mensaje que nos libera, que es el mensaje de Cristo, podemos salir de esas fauces de este enemigo de Dios. Es una cosa, es una ilustración, porque este enemigo tiene entidad espiritual. Pero Juan, para explicar el efecto dañino de este poder, que es un poder de menor dimensión que el de Dios, por eso podemos hablar de salvación, porque Dios quiere trasladar a las personas de ese reino del enemigo a su reino de bondad y paz. Entonces, mientras el enemigo nos tenga al hombre en sus fauces y Dios dé tiempo para que las personas que están atrapadas puedan escuchar el mensaje del Evangelio y las personas no resistan este llamado de Dios, pueden salir de esta boca de este enemigo de Dios. Pero si el tiempo pasa y las personas no deciden por Cristo, es como que este enemigo digiere, perdón la expresión, a las personas que están bajo sus fauces y ya no hay más posibilidad de retroceso. No hay más posibilidad de salvación porque el hombre ha resistido el llamado de Dios. Por eso, dice en el libro de Judas, no el Iscariote porque ese se suicidó y no perteneció al plan de Dios, sino Judas, otro seguidor de Dios, dice en su versículo 23, hablando de los seres humanos que prediquen la palabra de Dios para que otras personas salgan del poder del enemigo, y dice, arrebatándolos a otros salvad, arrebatándolos del fuego, de este fuego que quiere incinerar, destruir a la creación de Dios. Y ahí donde dice príncipe de la potestad del aire, en el mundo hebreo había una manera muy importante de ver, tener una cosmovisión de los cielos. Y ellos hablaban de 3 cielos. El primero era el cielo empíreo, el cielo superior, donde Dios está con su trono gobernando y donde los ángeles le asisten permanentemente. Pero luego había el segundo cielo, el estelar, donde los cielos se llenaban de estrellas en la noche y muchas estrellas aún no son visibles al ojo humano. Ese sería el cielo estelar, segundo cielo. Y el primer cielo era el cielo atmosférico. Allí es donde está manejándose este príncipe de la potestad del aire, que tiene un objetivo, buscar conversos. Esta semana estaba con un grupo de hermanos, estábamos estudiando en un grupo de discipulado, y estábamos leyendo las tentaciones que sufrió Jesús, una, en el desierto. Y en una de ellas, astuto enemigo, el diablo le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo. ¿Cuál era la condición? Si postrado, me adoras. El enemigo de Dios busca conversos, busca personas que le sigan. Muchas veces pensamos que se intenta diferenciar de Dios. No. Por supuesto, cuando yo estoy hablando de este príncipe de la potestad del aire, de ninguna manera estamos pensando en esa categoría, caricatura de la Edad Media, que a veces es usada con los hinchas de Independiente, que hay varios aquí, que tiene un tridente en la mano, un extraño bigote y una cola. ¿Saben quién es el más interesado que la gente crea que el diablo es así? El mismo diablo. Él es un ser
sumamente inteligente, pero perversamente inteligente, cuyo objetivo aún hoy es destruir todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque como contra Dios no puede ir, porque Dios es supremo, nadie puede ir contra Él, pero sí Él quiere dañar a Dios, entre comillas, dañando a sus criaturas. Así que el versículo 2 menciona que somos hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Es que la desobediencia y la resistencia a la gracia de Dios está tan penetrada en el ser que no conoce a Dios, que en definitiva en el lenguaje, mucho tiene que ver con el lenguaje hebreo, hijo de desobediencia quiere decir encarnación de la desobediencia. Pero no es el único adjetivo o epíteto. Uno más duro, en el versículo 3, dice que los seres humanos que se manejan viviendo bajo los deseos propios, que son siempre egoístas muchas veces, son llamados allí hijos de ira, hijos de enojo. Eso de la ira de Dios. Entonces quiere decir que de tal manera está encarnada la desobediencia en aquellos que no quieren saber de Dios, ni someterse a sus planes, ni a su poder soberano, que la ira de Dios está sobre ellos. Pero ese no es el estado en que Dios quiere que el hombre quede. Vamos entonces ahora, pasando de si usted lee tranquilo estos 3 versículos, es todo oscuridad, tinieblas y depresión. Pero está puesto adrede por Dios y por quien escribió buenamente esto, para prepararnos para el versículo 4 en adelante. Y ahí aparece una palabrita, por supuesto no hay palabras mágicas, pero una palabra determinante, que es en el lenguaje castellano la palabra pero. Nosotros usamos el pero, es un maestro aquí, es una conjunción adversativa. Lo usamos en nuestro lenguaje cotidiano cuando decimos, fui al supermercado a comprar tal cosa, pero, ¿saben por qué? ¿No? El pero. O intenté hacer aquello con toda mi energía, mi buena voluntad, pero, ¿qué quiere decir? Lo opuesto. Algo pasó. Pero este pero nos introduce en algo bueno, porque si del versículo 1 al 3 estamos hablando de cosas que se deterioran, nuestro estado de muerte, hijos de desobediencia, hijos de ira, una descripción tétrica, pero es verídica de nuestras vidas. Pero ahora vamos a pasar a algo maravilloso, la intervención de Dios. Y aquí vamos a descubrir la esencia de la fe cristiana. La fe cristiana no es lo que algunos supone, que se nos presentan 2 códigos, de esto no hay que hacer, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto sí, esto sí. Como si la práctica de los sí frente a Dios generara en mi vida o en la vida de cada persona que haga lo bueno, un mérito para que fuera torcido el verso de Dios y que este estado de muerte, en que describe Pablo que estamos todos, y que de principio de pecado se transforma en hábito de pecado y carácter de pecado, pueda ser revertido. No se revierte por la voluntad de la práctica de cosas buenas. ¿Cómo se revierte este estado? Únicamente con la intervención de Dios. Entonces, acá entramos en algo muy importante y vamos a leer. Voy a pedir a Martín, si me ayuda, leer del versículo 4, por favor, hasta el 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, la intención de Pablo al relatar esto, que no estaba dividido en números porque era de corrido en el original, es para decirnos que si hoy los que somos de Cristo, los que hemos encontrado salvación, no somos lo que una vez fuimos, el crédito único y exclusivo se debe a Dios. Él nada vio en nosotros
que mereciera o que mereciéramos ser salvos. Así que, por eso en el capítulo 3, verso 18, Pablo ora para que los creyentes que están leyendo este libro, que es la audiencia original, puedan ser capaces de entender la profundidad del amor de Dios. Y ahí habla del amor de Dios que es imposible de describir. Dios, hay una canción de los niños que es muy buena, que el amor de Dios dice, es tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Así que el amor de Dios es inimaginable. Entonces, según lo que nuestro hermano Martín, hay 3 cosas importantes que dice en la lectura y que están continuadas con la palabra en Cristo. Primero dice, versículo 5, nos dio vida. Podemos decir, nos vivificó. Y dice, juntamente con Cristo. Posiblemente se entiende mejor si en lugar de poner adverbio juntamente, podríamos decir al juntarnos con Cristo. Quiere decir que acá está dando el secreto, o lo está haciendo público, de que la manera de salir de ese estado de postración, de dolor, de muerte, de desobediencia, de ira, el secreto es juntarnos con Cristo. Así que dice, nos dio vida al juntarnos con Cristo. Segundo dice, nos resucitó. Y tercero dice que nos exaltó, nos puso en un lugar de privilegio porque nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Y lo que está explicando aquí en el capítulo 2 de Efesios es que exactamente el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo poder que Dios usó para levantar a cada ser humano que ha renacido de nuevo, que ha sido regenerado, solamente por el poder de Dios. Hay un autor en la pantalla que sigue que relata el episodio cuando Jesús fue descolgado de la cruz. Todos sus enemigos estaban sonriendo. Dijeron, se terminó nuestro enemigo. Nadie quería identificarse con un Salvador que había muerto, pero Nicodemo y José de Arimatea, que eran 2 discípulos secretos, tomaron el cuerpo de Jesús, lo llevaron a una tumba fría, cavada en la montaña. Nadie o casi nadie esperaba lo que iba a suceder. Y entonces el mismo poder de Dios, viendo el cadáver de Cristo que estaba en la tumba, que estaba envuelto en el sudario, que estaba lleno de hierbas aromáticas para permitir que se prolongara un poco más el estado del cuerpo, que en la putrefacción, la Biblia dice que el cuerpo de Jesús no fue corrompido. No fue el proceso que seguiremos todos, porque Jesucristo no cometió ningún pecado y su cuerpo no entró en putrefacción, pero estaba muerto. Pero de repente, el cadáver que estaba en la tumba, con el sudario puesto, todas las vendas mortuorias, Dios de los cielos dijo, vive. Y así, de repente, el corazón de ese cadáver comenzó a latir. Comenzó a insuflar sangre por todo su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo volvió a la vida. Hay una, no sé si lo puede leer Martín, de qué manera alguien en forma poética describe cuando parecía que la muerte se ponía el cetro de victoria frente a Cristo, como diciendo, nunca más vas a sobrar la vida. Cristo es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. La muerte puso sus huesudas manos sobre Jesús y emitió una risa horriblemente fúnebre. Y cuando Jesús fue clavado en la cruz, la muerte pensó que había obtenido la victoria. Cuando el cuerpo inanimado de Jesús fue bajado de la cruz, en medio de los lamentos de los suyos para ser depositado en la tumba, la muerte hizo ondear con regocijo su negro estandarte de triunfo y levantó su cetro como lo haría un rey. Pero la muerte no entendió lo que estaba pasando. Jesús enfrentó a la muerte en su mismo territorio y él mismo permitió ser cautivo de la muerte, para que él, Jesús, pudiera llevar cautiva a la muerte
Y la pálida muerte tomó a Jesús en el silencio de la tumba, pero dentro de esa tumba el Señor demolió las fortalezas de la muerte y encendió la estrella de la resurrección, y eso fue la muerte de la muerte. Le quitó el aguijón a la muerte, rompió la corona de la muerte y exaltó la vida sobre la muerte. Qué bendición, qué bueno el poeta como resumió, por supuesto con tinte de la palabra de Dios, este momento de victoria. Ahora, nosotros, este milagro de la resurrección de Jesucristo, Jesús fue el único que resucitó hasta ahora. Uno puede decir, pero ¿y Lázaro? ¿Y el hijo de la viuda de Naín? Fueron personas que fueron resucitadas por Jesús. No fueron resucitadas, fueron vueltas a la vida. Su muerte aconteció mucho más allá de ese día, como la hija, la viuda, la hija de un ciudadano hebreo. Pero también ese mismo proceso que milagrosamente ocurrió en esa tumba vacía y que la piedra tapaba para que aparentemente nadie se enterara. Sin embargo, Dios quitó la piedra, no porque Jesús no la podía pasar por ella, sino para que todos fueran testigos. Ese mismo hecho puede ocurrir para levantar a estos muertos que describe Efesios 2. ¿Qué muertos? Los seres humanos. Así como un día, de la misma manera que Dios en gracia levantó a Cristo, nos vio a nosotros los seres humanos esclavos del mundo, del diablo y la carne, y que estábamos bajo su justicia divina y su ira. Y ese día, con un gran amor, con el gran amor que Él nos tiene, Dios también dijo, como dijo del cuerpo de Jesús, vive. Y ese momento especial fue consecuencia de que el hombre haya escuchado el mensaje del Evangelio, donde habla que Cristo es aquel que quiere vivir en nuestras vidas, quiere ejercer ese poder para quitarnos de este captor que tiene bajo su poder a todos los seres humanos que nacen y bajo su estructura, su diálogo, su enseñanza, su libreto, su guión, su melodía, para escuchar la melodía sagrada del Señor, donde este poder de Dios es benéfico, mientras el otro poder de carácter minúsculo es un poder destructivo. Así que de esa manera hemos vuelto a la vida. Y ese mismo poder entonces ocurrió con las tres cosas que leímos. Nos vivificó, nos resucitó y nos puso en un lugar de exaltación. Ahora vamos al último punto de este texto y ahora sí, este es el asunto más importante porque habla de la aplicación de la salvación. O sea, en primer lugar, vimos lo tétrico, cómo estábamos. En segundo lugar, vimos la posición actual que se disfruta cuando Dios interviene para interrumpir este proceso de deterioro y de muerte espiritual para llegar ahora a la vida espiritual. Por eso el concepto de salvación en la Biblia se puede mirar de muchos ángulos. Antiguamente solamente las iglesias creían que la salvación del hombre era para llevarlo al cielo. Bueno, eso es verdad, pero eso es solamente una mínima parte de la verdad. La salvación es que Dios en Jesucristo haya venido a la tierra. Y el elemento importantísimo que se explicó el domingo pasado es que la salvación también consiste en un cambio de lugar de poder, de estar no estando más bajo el poder perverso de las tinieblas, siendo hijos de ira, hijos de desobediencia, en estado de calamidad, para pasar a un estado de bondad, bendición y vida eterna. Esta bendición que está prometida en el capítulo 1. Pero aquí Pablo va a dar la esencia de la fe cristiana. Y va a introducir una palabra que debemos entender bien. Es la palabra gracia. Es a veces equivalente a la palabra regalo. Y en todas las culturas del mundo hay muchas acepciones de la palabra regalo. El regalo más virtuoso que alguien puede dar es el que se da sin motivo, sin causa. Te regalo, porque quiero bendecirte. Pero no siempre los seres humanos utilizamos en ese sentido la palabra regalo, sino que el regalo, en la mayoría de las tradiciones del planeta, cuando alguien regala algo, imagínense nosotros mismos, cuando recibimos un regalo,
es que la persona que lo hace me está diciendo sin palabras, quiero conectarme o vincularme con vos. El autor de los materiales comentarios bíblicos que seguimos, dice que cuando era joven y andaba por los 20 años, se le ocurrió, porque le interesaba mucho la Biblia, visitar unas islas de Oceanía, en Papúa, en Nueva Guinea, donde hay mucha gente que vive en condición tribal, sin contacto con el mundo civilizado. Entonces, ni bien baja de su viaje, seguramente en alguna canoa, el que vivía ahí, que estaba traduciendo la Biblia a un lenguaje autóctono, un lenguaje que no tenía escritura, pero que lo estaban haciendo ellos, le dice, un consejo importante que te damos. Ni bien llegó. Dice, no recibas de ningún natural de aquí ningún regalo. ¿Por qué? Dice, porque si no, te vas a asombrar mañana, cuando estés por levantarte, que la gente está haciendo cola para que vos le retribuyas el regalo. Miren los conceptos de regalo, ¿de acuerdo? Esto yo estoy hablando de una tribu primitiva. Pero la pregunta es acá, si gracia es regalo, y la gracia la da Dios, ¿Dios tendrá la actitud de estos nativos de Nueva Guinea? No. Vamos a leer antes de comentar. Le voy a pedir a Martín si puede leernos los versículos que faltan, del 8 al 10. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, estamos hablando aquí, esto es muy importante, que prestemos atención sobre todo a aquellos que hace poco que nos acompañan. Está dando a conocer Pablo cómo el hombre puede retornar a Dios. Cómo el hombre puede recibir esta gracia divina para desengancharse de este poder maligno y someterse al poder beneficioso y misericordioso de Dios. Pero quedamos en el regalo. Y dijimos que los regalos a veces, aunque sea entre padres e hijos, o entre hijos y nietos, entre abuelos y nietos, entre amigos, son una manera de crear obligaciones entre las personas. El motivo a veces del regalo es simplemente ponernos en deuda. Pero lo que Pablo va a explicar acá es que este regalo, que se llama gracia divina o la gracia de Dios, lo que Pablo está tratando de notar o de enfatizar es que hay un desajuste, porque la calidad del regalo es superlativa, pero la calidad del receptor del regalo, nosotros, estamos en el sótano en cuanto a nuestras condiciones de recepción. Entonces, algunos eruditos dicen, hablando de este texto de la salvación que Dios ofrece, lo llaman la incongruencia del don. Don también es regalo. Y lo fascina a Pablo que como una humanidad que está provocando su propia autodestrucción, y el don que Dios quiere dar, y es el centro del libro de Efesios, es crear una nueva humanidad. Volver a vincularla a la humanidad que está en situación calamitosa con aquel que fue su creador y que ahora está en carácter de redentor, aquel que le está generando nueva vida. Dijimos que Jesús vino a vivificarnos, a darnos vida, a resucitarnos. Es la primera resurrección del ser humano, es el convertido, porque resucita su espíritu. Ya no más gira en torno de su maldad, aunque luchamos contra ella constantemente, sino que ahora el centro tiene que ser Dios. Entonces lo que Pablo está aquí diciendo, hay condiciones para que el hombre que está necesitado de Dios, este hijo de ira, este hijo de desobediencia, reciba este regalo inmerecido. Entonces, lo que da por sentado Pablo, escuchemos bien, que ese regalo conlleva una obligación, pero de responder con confianza. ¿Y cuál es la confianza? Es ofrecer lealtad a quien te ofreció el regalo. Eso quiere decir que Dios no está haciendo un regalo para endeudarnos. No. Su generosa gracia está volcada a toda la humanidad que no la merece. Pero este regalo precioso, según la óptica de Pablo, debe generar en nosotros un sentimiento de lealtad. Ahora, la pregunta más importante tal vez en estos versículos
últimos de Efesios, hasta el 10 que leyó Martín, es cómo se aplica la salvación obtenida por Jesucristo en el Calvario al corazón del hombre. Corazón se refiere no al músculo que late, sino a la personalidad interna. ¿Cómo es renovada esa personalidad interna? Hay un ejemplo, acá dice clarito, lo leímos, en el versículo 8, dice claro Dios que la salvación del hombre y la mujer es por gracia, por medio de la fe. Así que vamos a hacer una ilustración en la placa que sigue de alguien que está por comerse un jugoso bife. Bueno, no es bueno hablar de esto hasta ahora, pero imagínense esa persona que está con hambre como nosotros y tiene un suculento bife y le dan los cubiertos para comerlo. Entonces, la que tiene los nutrientes, ¿qué es? El bife. ¿Tiene nutrientes el tenedor? Nadie se atrevería a comer un tenedor, salvo que sea de chocolate o de algo así. Entonces, este ejemplo, que lo puso Francisco Lacueva, un eximio teólogo ya con el Señor, dice que el tenedor es la fe. La gracia es el bife, el alimento que estoy por comer. Así que, ¿cuál es lo que alimenta mi vida? El bife. Pero la fe es necesaria porque es el ingrediente que también da Dios, con el objetivo, es como si fuera un brazo desnudo, que un pordiosero eleva hacia Dios para recibir lo que Dios quiere darle. Ese alimento para su alma, es la salvación eterna. Ahora, estos textos que leímos, por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, ha producido dificultades a través de la historia. Y la gracia, ahí está la placa que sigue, si la podés leer Martín también, la placa que sigue. La gracia. Gracia es el amor que se da cuando no hay méritos, que se da cuando hay demérito. Es dar amor a alguien que tiene que ser persuadido para recibir ese amor. Es darlo a su enemigo a un gran costo, llevando sobre sí un gran dolor para que ese enemigo pueda gozar de la bendición. Eso es lo que Jesús ha hecho por vos y por mí. De modo que Dios, con su gracia, da el poder para creer, pero el que cree no es Dios, sino el hombre. Dios da el poder para que creamos, pero somos nosotros los que creemos, no Dios. Muy bien, esto último que leyó Martín ha producido un conjunto de diferencias a través de la historia. Cuando los reformadores del siglo XVI rescataron estas verdades que estaban olvidadas de la salvación por gracia por medio de la fe, ellos estaban influidos por ideas filosóficas que estaban en boga en la Edad Media y que esas ideas decían, no está en la Biblia esto, decían, esa es una escuela de filosofía, que Dios, creador, es el que hace todo y el instrumento o el ser humano que es el ser creado solo le queda plegarse a lo que Dios decide. Entonces, posiblemente influenciado por esto, presentaron la salvación como algo que era determinante en Dios, donde Dios llevaba a un momento irresistible para que el hombre recibiera lo que él quería darle. Pero si planteamos eso, sería como que Dios estuviera creyendo por nosotros. Lo que Dios da no es el acto de fe. Lo que Dios da es el poder para que creamos. Porque el que debe creer es el hombre, no Dios. Eso quiere decir que muchas personas, por el concepto de justicia de Dios, son llevados a la posibilidad de creer. Pero tener la posibilidad de creer es como que yo me encuentro en un camino y tengo que dar el primer paso. Eso es creer, acto de creer. Dios no me empuja, pero me da la capacidad de creer. Si yo resisto ese llamado de Dios, puedo impedir la posibilidad de ser convertido en cristiano. Eso quiere decir, entonces, repito, porque es muy importante, Dios nos regala no el acto de fe de creer. Dios nos da poder para creer. Y está en el hombre aceptar ese regalo o no. Si el hombre rechaza ese regalo, Dios ya no puede hacer más. O sea que el hombre no es condenado
una palabra que no es muy buena a usar, por la cantidad de pecados que comete. Hay un pecado que condena al ser humano. Es el pecado de no creer en este poder sobrenatural de Dios que obró a través de la salvación en el Calvario, en la muerte de Jesús y en su vuelta a la vida. Por eso es muy importante que tengamos claro y no dejarnos confundir. Así que cuanto más oye una persona y sabe de Dios, pero no cede al impulso, a esa obra interior silenciosa que el Espíritu Santo hace por medio del mensaje cristiano, ya acumula mayor culpa y responsabilidad. Y para terminar, quisiera contarles una historia muy linda. Allí está escrita, que aconteció en un lugar X de la historia, como los cuentos que a veces contamos a los niños, en el país del nunca jamás. Existía un rey muy generoso, que era también a su vez muy rico. Y entonces estaba necesitando en su palacio alguien que administrara sus riquezas. Eran incontables. Muchos mandaron el currículum, como se hace hoy, y de la infinidad de postulantes, el rey elige una persona. Esa persona, contentísima porque era el mejor lugar para trabajar, por la confianza que el rey generó en él, fue puesto en un lugar prácticamente sin control. Ese hombre entraba a los lugares donde estaba el oro acumulado, gemas y todas las riquezas que ustedes pueden imaginar. El tiempo pasó y esta persona, no conforme con la paga que le daba el rey, dijo: acá hay tantas cosas que sobran y donde yo estoy me podrían venir bien. Entonces se le pegaron algunas cosas en la mano. El tiempo pasó y nadie lo descubría, hasta que de repente, vieron que siempre los hechos vergonzosos salen a la luz y producen más vergüenza. Y de repente él fue descubierto. Entonces viene el rey, lo convoca y con gran tristeza pensó en castigar a este hombre que había traicionado su confianza. En ese tiempo había dos maneras de castigar el delito: cárcel o muerte. Entonces el rey, apelando a su misericordia, sabiendo que esta persona tenía hijos, tenía familia, dice que lo reunió y el hombre pensó: me espera lo peor, dijo el culpable. Entonces el rey dijo que el castigo que iba a tener era perder ese empleo tan valioso que había tenido, y entonces este hombre, suspirando alivio, se volvió a su casa. Claro, con pocas posibilidades de encontrar otro trabajo, porque en el reino se supo todo su falta de credibilidad, su falta de integridad, pero él había salvado su vida. A los pocos días, el rey empezó a pensar en este hombre. Y el rey pensaba: ¿quién podrá darle a este hombre un trabajo para que sostenga a sus hijos, los eduque, si todos saben en mi reino que es un ladrón? Hasta que en un momento el rey decidió convocarlo al hombre para hablar de nuevo con él. Cuando el hombre recibe la citación, quedó mudo. Dijo: me espera lo peor. El rey se arrepintió de su misericordia y me va a dar un peor castigo. Así que, temblando, se dirigió al palacio. Cuando llega al palacio y el rey lo recibe, el hombre no tenía duda. El indulto no sirvió más y ahora me van a matar. Pero el rey le dijo esto: vas a ser repuesto al palacio, no solamente no vas a ser condenado, sino que ahora vas a volver, pero ya no vas a volver como un empleado o mayordomo ni como sirviente. Vas a volver como un heredero mío. Te adopto como un hijo y te sentarás cada día en mi mesa. Eso es gracia. Dios lanzó un trecho hacia nosotros de su beneplácito, otorgándonos misericordia. Pero para Dios eso no era suficiente. Así que, recordando el relato de lo que leímos en el capítulo 2 en el comienzo, a personas ingratas, llenas de pecado, que no habían dado el blanco, que habían estado en delitos, siguiendo un captor que le está dando letra constantemente, y la letra la da por todos los medios masivos, la televisión,
lo que escuchamos por nuestras computadoras, por YouTube, tantas cosas degradantes, a personas que no merecían, tenían cero mérito, al contrario, tenían demérito. Sin embargo, Dios dice, estoy dispuesto a ofrecer mi misericordia, pero voy a ir más allá. Gracias. Por eso cuando dice el versículo 8, dice, por gracia salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. No se refiere a la fe, porque si no dijera, y esta no es de vosotros, sino que está refiriéndose esto, el plan global de rescate de este hombre, del hombre, genéricamente hablo de la raza humana, que ha caído en desorientación y vive para sí mismo. Dios quiere romper ese vínculo vicioso para incluirlos en un círculo virtuoso. Y ya termino, no quiero terminar con la ilustración, sino con el texto de la Biblia. Cuando Dios en su escritura revela al hombre la manera que creó al mundo, utiliza a veces metáforas que uno se ve tan pequeñito cuando Dios las usa. Por ejemplo, el libro de Isaías hace una pregunta a Dios que la transmite, Isaías la escribe. Dice, ¿quién midió las aguas del mundo, con el hueco de su mano? Imagínense lo que son los mares del mundo. Dios no tiene manos, la tuvo cuando tuvo Jesús, pero es una metáfora. Quiere decir que Dios cuando habla de la creación, la identifica como un juego de manos. Ahí habla de que la puso en su hueco y también dice y los cielos los puso en su palmo. Los cielos, que tienen una inmensidad imposible de medir, lo puso Dios en el hueco de su mano. Y dice, y con 3 dedos, no con los 5, con 3 dedos, como hacemos a veces una cosita chiquitita, para poner una pizca de algo, pesó los montes del mundo, con su balanza y con pesas los collados. Así habla Dios cuando quiere describir y que el hombre vea su gran poder de creación. Usó juego de manos. Pero, y ya finalizando el último texto que voy a leer, cuando Dios habla en la antigüedad, antes de que Jesucristo llegue al mundo, de esta salvación que estuvimos viendo, aunque sea someramente, de esta gracia volcada en el ser humano, miren lo que dice Isaías 52:10. Dice, el Señor desnudó su santo brazo. ¿Sabe qué es desnudar? Es lo que hacíamos antes, cuando teníamos, especialmente los hombres, camisa de manga larga, y nos remangábamos. Pero el lenguaje español de arremangarse quiere decir, ¿qué quiere decir? Voy a hacer un gran esfuerzo. Por supuesto, tanto la creación de Dios como la redención a un Dios todopoderoso le fueron iguales. Pero ¿por qué está escrito ahí en el mismo Isaías, en 2 oportunidades, que cuando habla de la creación son los 3 dedos, pero cuando habla de la salvación, porque dice, el Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Así que cuando Dios quiso explicarle a su pueblo, que bastante rebelde era, lo que representaba el esfuerzo logrado por Dios para que aquello que estuvo unido en el principio, que el pecado desunió y que ahora en Cristo es reunido, según Efesios 1:10, nosotros los seres humanos podamos ver la salvación que Dios nos dio. Por eso, mis amigos, mis hermanos, todo aquel que todavía no ha acudido a Cristo, no espere más. Si Dios está tocando el corazón de ustedes, aquellos que todavía no llegaron a conocerle, hay bendiciones sin igual, porque no hay satisfacción más grande que el hombre se reconecte con Dios. El pecado nos desunió y nos dejó en estado calamitoso. Pero hay gracia divina. Somos como aquel personaje del palacio. Fallamos. Esperábamos lo peor. Y Dios dice, tengo lo mejor para vos. Así que, mis amigos, abracemos este regalo, que no es el regalo que compromete, que endeuda. Solamente es el regalo que genera lealtad. Porque no hay otra manera. No hay manera de pagar lo que Dios nos ha dado. La lealtad tampoco la paga. Pero sí una respuesta genuina de aquel cuyo corazón ha sido transformado. Que Dios nos bendiga. Y descubramos la profundidad de esta gracia divina que nos salvó. Nos ponemos de pie y nos despedimos, hermanos.
Señor nuestro Dios, gracias porque hablar de esto nos alumbra los ojos, nos exalta el alma, nos pone en actitud de gratitud, porque tú hiciste todo, Señor. No esperaste ni siquiera algo que nunca iba a venir, el ruego de tu llegada. Tú tomaste la iniciativa y sin costo para nosotros. El costo lo asumiste tú, Señor, cuando derramaste sangre inocente en la cruz para perdonar hasta el último de nuestros pecados. Te lo agradecemos, Señor, por el nombre de Jesús. Amén.